Muchas gracias, queridos hermanos, por estar siempre pendiente del devocional diario. Quiero invitarle que me acompañe en la lectura del libro de los Proverbios, capítulo 24. Vamos a leer versículos 13 y 14. Libro de los Proverbios, capítulo 24, versículo 13 y 14, y dice la palabra de Dios: Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Este libro de los Proverbios es un libro muy interesante, un libro que yo le invito para que usted lo pueda leer, incluso si lo puede leer diario. Hace años escuché un consejo muy interesante de alguien que decía que ya que el libro de Proverbios tiene 31 capítulos, uno puede leer un capítulo diario en base a la fecha en la que está. Por ejemplo, si usted está, si hoy fuera, por ejemplo, 18 de mes, entonces usted pudiera leer el capítulo 18 del libro de los Proverbios. Bueno, ese era un consejo de esta persona, muy interesante, algunos lo practican, pero en sí el libro de Proverbios está lleno de máximas, de principios muy importantes para que nosotros meditemos, especialmente pues principios relacionados con nuestra conducta. En este capítulo 24 está hablando de la sabiduría. Está diciendo: come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Entonces acá el escritor del libro de los Proverbios, que se le atribuye comúnmente a Salomón, está dándonos el consejo de que así como la miel es sabrosa, así como pues es deleitoso comer miel, deleitoso al paladar, de igual manera tiene que ser el conocimiento de la sabiduría en nuestra vida. Y está diciendo que el que haya esa sabiduría, que es una sabiduría, para ir adelantando un poco, una sabiduría que viene de Dios, el que haya esa sabiduría tendrá recompensa y tendrá una esperanza que no será cortada, que no se terminará. Entonces nos está comparando la miel, la dulzura de la miel, a la búsqueda de la sabiduría, al conocimiento de la sabiduría. Cuando Casiodoro de Reina en 1569 tradujo la Vulgata, muchos desconocen ese dato y solo se dejan llevar por los memitos que salen en el Facebook. Casiodoro de Reina traduce la Vulgata al castellano, y la imprenta que hizo el grabado en la portada, en la tapa, puso un oso parado en un árbol queriendo alcanzar un panal de miel. Por mucho tiempo se había tenido la idea que eso significaba el oso, así como anda buscando la miel. Entonces también nosotros, en base a lo que dice este pasaje, tenemos que buscar la sabiduría para que sea dulce a nuestro paladar, pero realmente ese grabado del oso queriendo alcanzar el panal de miel era como el logotipo de la imprenta que hizo la impresión de la Biblia. Pero bueno, tiene una relación bien interesante, porque está hablándonos de comer la miel, de buscar la miel que sea dulce, así como es dulce nuestro paladar. De esa manera tiene que ser la sabiduría para nosotros. Buscando la definición de la palabra sabiduría, en el diccionario dice que es el grado más alto del conocimiento. O sea que está el conocimiento, pero la sabiduría es el grado más alto del conocimiento que nosotros podamos obtener. Y también otra definición de la sabiduría en el diccionario es conducta prudente en la vida o en los negocios. O sea que no solamente, mis queridos hermanos, tenemos que esforzarnos por buscar el conocimiento, sino que también la sabiduría. Pero no se puede lograr la sabiduría sin el conocimiento. Ahora está el conocimiento científico, como se le llama, y está el conocimiento empírico. El conocimiento empírico es lo que le llaman algunos la universidad de la vida, lo que aprendieron en la calle, que muchas veces no son cosas buenas, pero bueno, es lo que le llaman la universidad de la vida, lo empírico, lo que se aprende con la práctica en el diario vivir. Pero también está una sabiduría superior, que es la sabiduría que está en la palabra de Dios.
es la sabiduría que viene de Dios. Una persona puede ser muy, muy inteligente, pero no sabia. Eso es lo que siempre he dicho, y pues que Dios nos ayude, y de alguna manera, pues cuando uno ha sido joven ha cometido estos errores también, porque uno puede tener mucha inteligencia en lo humano, puede ser muy bueno en las ciencias, en la física, en la matemática, etcétera, pero su conducta, su forma de ser es completamente tonta. Es completamente tonta. Hay gente muy inteligente que le ha ido mal precisamente porque han sido tontos. Y a algunos nos ha ido mal por tontos también. Entonces la sabiduría es precisamente obtener un grado alto de conocimiento. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a la búsqueda de la sabiduría? En primer lugar, Deuteronomio en el capítulo 4, versículos 5 y 6. Deuteronomio 4, versículos 5 y 6 dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como el Señor mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión en ella. Guardadlos y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Cuando nosotros leemos este versículo, cuando uno lee este versículo y conoce la historia de Israel, se da cuenta que realmente Israel le fue mal precisamente porque no cumplieron lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Siempre en los devocionales que estamos teniendo, y si usted los ha estado siguiendo, se ha dado cuenta que siempre estamos enfatizando el hecho de guardar la palabra de Dios, de guardar los mandamientos. Están vigentes, no han sido abolidos, no han sido derogados. La regla es bien sencilla: hagan lo que Él dice. Ese fue el consejo que incluso María le dio a los sirvientes, y es un consejo que nosotros debemos de tomar para nosotros mismos. Hagan lo que Él diga. Seguir el consejo de la palabra de Dios. Es el mapa de nuestra vida. Son las reglas del juego. Es el manual de instrucciones. Hay gente que viene y dice: la vida no trae manual de instrucciones, así que están aprendiendo con los dientes en el suelo, precisamente porque el manual de instrucción nunca lo quieren leer. Ponen objeciones: ¡ay, es que es mucha guerra, es que mucho esto, es que lo otro, es que la religión! Y confunden la religión con la palabra de Dios. La religión son reglas impuestas por hombres en muchos casos, pero lo que la palabra de Dios son reglas puestas por Dios, para que nosotros tengamos esa relación con Él. Y no es una relación de obligación, porque si Dios nos quisiera obligar a cumplirla, pues nos destruye, no aguantaríamos. Es una relación de amor. Si amamos a Dios, cumplimos lo que Él dice. Eso fue precisamente lo que dijo Jesús: el que me ama, guarda mi palabra. El que no me ama no hace lo que le da la gana. Y eso es lo que estamos viendo ahorita en mucha gente. Simplemente viven una vida de acuerdo a sus propios criterios, como les da la gana, como piensan que así es. Y esta gente, viviendo de esa manera, han creado una teología propia que les ha engañado, que es una teología más que todo inspirada por el maligno, que los ha engañado haciéndoles creer que sus criterios son superiores a lo que dice la palabra de Dios. Se han inventado aquella frase que dice: es cierto que la Biblia dice, pero no, hay que entender el contexto y que los idiomas originales, y empiezan a inventar un montón de cosas. Cuando la palabra de Dios es bien clara, está diciéndonos aquí, está diciéndole Dios al pueblo de Israel, y como dice la misma palabra de Dios, lo que fue escrito para nuestra enseñanza, para que tengamos conocimiento de lo que Dios quiere, para que nosotros podamos ver el ejemplo. Y al ver el ejemplo del pueblo de Israel nos damos cuenta del gran error que cometieron, porque simplemente rechazaron la sabiduría. Y rechazaron la sabiduría porque rechazaron los estatutos y decretos de Dios. Por eso está diciendo: yo os he enseñado estatutos y decretos, como el Señor mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Esto aplica mucho para los jóvenes, especialmente los jóvenes que están por comenzar su vida laboral. Tienen que tener mucho cuidado en cumplir los mandamientos de Dios, porque cuando uno deja de cumplirlos, uno solo se complica la vida.
especialmente en los trabajos, donde hay de todo tipo de gente, o en los estudios ya universitarios, donde llega todo tipo de gente, donde llegan maestros a enseñar puras estupideces de que venimos del mono, que el montón de cosas que empiezan a enseñar que no tienen ni siquiera fundamento científico, pero vienen estos pobres jovencitos que no tienen conocimiento de la palabra de Dios y están creyendo todo y creen que con creer que venimos del mono ya son inteligentes. Creen que eso es ser inteligente, creer que venimos de un animal peludo, porque no quieren entender que fue Dios el que los creó. Porque aceptar que Dios nos creó es aceptar sus mandamientos. Mientras si aceptamos que venimos de un chango, pues ¿qué mandamientos hay si no existe un Dios? Simplemente, pues aquí existe la ley de la selva, ¿no? Aquí es de saltar de rama en rama como chango, y porque de todos modos, pues no hay una ley, no hay moral, no hay conocimiento, no hay sabiduría, no hay Dios. Entonces, está diciendo aquí Dios, le está diciendo Moisés al pueblo, miren, Dios me dio estos mandamientos para dárselos a ustedes, para que así ustedes los hagan en medio de la tierra en la cual van a tomar posesión. Guárdenlos, les dice, guárdenlos, pónganlos por obra, porque esta es su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos. Su sabiduría y su inteligencia. Como les decía, uno puede ser muy inteligente, pero puede ser tonto. Y lo ideal es que no solamente tengamos o desarrollemos la inteligencia, que esto es algo que todos tenemos, hermano. El problema de que no todos desarrollan su inteligencia. Mire, ¿sabe por qué razón mucha gente no desarrolla su inteligencia? Porque dicen, el cerebro es como cualquier músculo, si no se usa se atrofia. Y eso es lo que pasa con mucha gente, no usa su cerebro o simplemente lo ejercita o lo pone a funcionar para cosas completamente triviales o frívolas o cosas que no tienen valor, que no tienen ningún tipo de provecho. Gente que pasa todo el tiempo perdiéndolo, viendo publicaciones necias, tontas, viendo películas o viendo novelas que no dan ningún tipo de enseñanza. Programas que supuestamente son cristianos y que no enseñan absolutamente nada de lo que verdaderamente enseña Dios en su palabra. Entonces, claro, de lo que uno va viendo, eso se va llenando la cabeza y muchas veces se va llenando de toda esa basura. Y a la hora de las horas no son gente inteligente, mucho menos sabia. Yo conocí a una persona hace muchos años en un grupo de alcohólicos anónimos donde asistía mi papá, que cuando yo lo escuchaba, yo era un niño cuando yo iba ahí, 13, 14 años. Yo fui desde los 13 hasta los 19 años a los alcohólicos anónimos acompañando a mi papá. Y este señor, cada vez que yo lo escuchaba, los primeros días, yo me quedaba, wow. En ese grupo de alcohólicos anónimos era un grupo de gente preparada, había mucha gente educada en la parte académica, habían abogados, habían médicos, habían diferentes tipos de profesiones. Entonces cuando yo lo escuchaba, este hombre tenía una disertación, ¿okay? Tenía una oratoria, y él se paraba en la tribuna y empezaba a hablar, y hablaba de muchos temas, en el libro tal, de no sé quién, y como dijo don Miguel de Cervantes en su obra El Quijote de la Mancha, y explicaba y hablaba de muchos temas, pero los hablaba con una erudición que cuando yo lo escuchaba, yo decía, wow, este tipo es impresionante. Este hombre está estudiado hasta decir ya no, este hombre ha dedicado su vida al estudio. ¡Qué bárbaro! ¡Qué impresionante! Hasta que un día me lo encontré en la calle. ¿Sabe qué andaba haciendo? Andaba con una caja, con un delantal, vendiendo hot dogs en la calle. Era conocido como el hot doguero, le decía. Andaba vendiendo hot dogs en la calle. Andaba en la calle, se iba para un colegio y ahí se ponía a vender hot dogs y era conocido el vendedor de hot dogs. Pero usted lo escuchaba en el grupo de Alcohólicos Anónimos. No, hombre, se echaba unas disertaciones que uno quedaba con la boca abierta. Pero ¿sabe qué es lo que hacía este hombre? Que durante su tiempo libre, este hombre agarraba libro que llegaba, libro que leía. Libro que llegaba, libro que leía. O sea que ejercitó. O sea, el hombre era muy inteligente. Incluso hasta la Biblia había leído. Pero él se quedó solamente en la parte de la inteligencia. Desarrolló la inteligencia. Dios nos está pidiendo algo más que la inteligencia. Dios nos está pidiendo sabiduría. Y la sabiduría se obtiene en la medida que nosotros vamos
cumpliendo lo que Dios quiere que hagamos. Pero para cumplir lo que Dios quiere que hagamos, tenemos que conocerlo. No es como aquel que ya les he contado que me dijo que la Biblia no se lee, sino se practica, dijo el muy erudito. ¿Y cómo se va a practicar lo que no se lee, lo que no se conoce? Por eso es que el libro de los Proverbios es muy importante para poder motivarnos a conocer, a entender, pero más que todo a buscar la sabiduría. En el capítulo 1 del libro de los Proverbios, los primeros 7 versículos, yo recuerdo cuando yo era un jovencito, allá por 1983, 15 años, llego a estudiar al Liceo Cristiano, el colegio donde yo estudié mi bachillerato, y cuando yo llego a ese colegio, en la clase de Biblia, que nos daba uno de los pastores de ahí de esta denominación, recuerdo que el tema que íbamos a tratar era el libro de los Proverbios. Íbamos a leer el libro de los Proverbios completo y con él lo íbamos a ir analizando. Y era una época en la que a mí no me interesaba la religión. Yo ni siquiera pues estaba en ninguna o definido en ninguna. Decía ser católico en esa época, pero pues igual que la mayoría que solo lo dicen, pero no lo viven ni lo practican, simplemente pues dicen. Entonces, pero para mí fue bien impresionante. Y cada vez que yo leo el libro de los Proverbios, esos primeros 7 versículos, me acuerdo de ese profesor. Que a mí me trató mal porque yo era muy inquieto, pero me acuerdo de ese profesor, porque nos enseñó estos principios bien importantes. Y dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina. Para entender sabiduría y doctrina. Para conocer razones prudentes. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber. Es un error para muchos que creen que ya saben todo y ya no necesitan escuchar a nadie. No, nos tiene que sentarse y escuchar. Que en la medida que uno va profundizando en el conocimiento se va a dar cuenta si le están hablando bien o le están queriendo dar a tol con el dedo. Pero bueno, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Pero ahora viene el versículo 7 y nos da la clave de cómo podemos nosotros llegar a obtener la sabiduría. Y dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, el respeto al Señor. Un respeto no de miedo, sino de amor. Los insensatos, los necios, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ah, a mí que me van a enseñar, hoy ¿qué vas a saber? Ay, es que solo la Biblia pasas leyendo y por todo me mencionas la Biblia. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y eso es lo que ocurre al final, es que al despreciar la sabiduría y la enseñanza, después se cometen los errores y vienen los dolores, vienen las tristezas, vienen las angustias, vienen las promesas que después no se cumplen y vienen tantas situaciones que se pudieron evitar si simplemente se hubiera tomado en cuenta lo que ese versículo 7 nos está diciendo. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La palabra de Dios nos habla mucho acerca de buscar esa sabiduría que viene de Dios, que como les decía hace un momento es muy diferente a la inteligencia. Una cosa es ser muy inteligente, otra cosa es ser sabio. Y lo que Dios quiere es que no solamente seamos inteligentes, sino que seamos sabios en nuestra vida. Incluso llegar a viejo, porque muchos creen que la sabiduría depende de la edad y no, hay muchos viejos necios, tercos, que no entienden y nunca van a entender, porque pudieron haber sido muy inteligentes, pero nunca fueron sabios, porque nunca tuvieron verdadero temor a Dios. Nunca respetaron a Dios. O tuvieron un Dios a su propio criterio, un Dios inventado por ellos mismos. Por eso es que nunca llegaron a sabios. San Pablo nos habla de qué tipo de sabiduría es la que nosotros tenemos que buscar y alcanzar. En su carta a los Efesios, en el capítulo 1,
carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 16 al 8. En estos versículos del 16 al 8, San Pablo está diciendo de la siguiente manera: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea que San Pablo, cuando oraba, se acordaba de la iglesia de Éfeso y pedía por ellos, oraba por ellos, se acordaba en su oración. Entonces venía él, Pablo, y dice, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, y ahora nos explica cuál era la petición que hacía por la iglesia de Éfeso, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, y esto es algo que no solamente es para la iglesia de Éfeso, tenemos que apropiárnosla también nosotros los cristianos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Fíjense lo que está pidiendo: espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Estos 3 versículos tienen tanta enseñanza para la iglesia, tanta enseñanza para los cristianos. San Pablo en su oración está pidiendo que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, nos dé a nosotros los cristianos espíritu de sabiduría, porque nosotros no podemos llegar a conocer a Cristo sin la sabiduría que viene de Dios. Por eso es que hay mucha gente que agarra la Biblia, la lee la Biblia y no la entiende, porque simplemente no tiene espíritu de sabiduría. Y esta gente que no la entiende, viene y le dice a los demás, no lea la Biblia porque no la va a entender. El hecho de que no la entendió aquel no significa que otro no la va a entender. Aquel no la entendió porque no tenía espíritu de sabiduría. Leyó la Biblia como leer el Quijote. Yo conocí a una familia de gente intelectual hace muchísimos años, y a esta gente pues muy intelectuales, miembros del Ateneo y miembros de esto y miembros de lo otro, y premios por aquí, y galardones de por allá, y que juegos florales, y bueno, publicaciones de libros, muy intelectual, pero no sabían nada de Dios. Al contrario, estaban muy vinculados con algunas doctrinas gnósticas, cosas así. Pero un día se les regaló una Biblia, miren, lean la Biblia. A la vuelta de un par de meses la devolvieron. Oh, mire, nunca habíamos leído la Biblia. ¡Qué interesante! Tome, aquí está de regreso. No, si es de ustedes. Es que ya la leímos. Está muy interesante, muy bonita lo que dice. Sí, pero es para que la lean todos los días. No, ya la leímos. Bueno, ahí la vamos a tener en la librera. Ahí la pusieron en la librera junto con la Ilíada, junto con el Quijote, junto con la Odisea, junto con Shakespeare, junto con los demás. Era para ellos un libro como cualquier otro. Entonces no podían entender a Jesús, no podían conocer a Cristo, porque les faltaba el espíritu de la sabiduría y el espíritu de revelación para poderlo conocerlo a Él. Que al final de cuentas ese es el propósito, ese es el objetivo de nosotros los cristianos, poder llegar a conocerlo a Él. Conocerlo a Él, mi querido hermano, ese es el punto culmen de la sabiduría que Dios quiere que tengamos. Llegar a conocerlo. Y para conocerlo tenemos que llegar a tener intimidad. Y para poder llegar a tener esa intimidad, ya no es de pensar que estén en cualquier otro lugar, sino en nosotros. Porque eso es lo que dice San Pablo, Cristo en nosotros. Hay gente que no cree que Jesús está en nosotros y lo buscan de manera externa. Si Cristo está en nosotros, su Espíritu Santo, si realmente hemos nacido de nuevo, como dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo está en nosotros. Y Cristo habita en plenitud en nosotros. Por eso dice Jesús, simplemente cierren la puerta y hablen con el Padre en lo secreto. Cierra sus ojitos y empieza a hablar con Él. Empieza a hablar con Dios. Porque está en nosotros. Mucha gente que todavía no ha logrado entender esto, porque no tienen espíritu de sabiduría ni de revelación para conocerlo a Él. Y luego dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea, esto es algo que tenemos que entender. Las cosas espirituales se entienden de manera espiritual. Por eso dice que el carnal no las puede entender. Para que sepamos cuál es la esperanza que Él nos ha llamado. Pero tenemos que pedir siempre, mi querido hermano, ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él.
Concluyendo, leemos un último pasaje en el libro de Job. Job capítulo 28, versículo 28. Job 28, 28 dice: y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal, la inteligencia. Aquí se resume todo. Temor, respeto, amor a Dios, ese es el principio de la sabiduría. Esa es la verdadera sabiduría. Y apartarse del mal, o sea, guardar los mandamientos, esa es la inteligencia. ¿Queremos ser personas inteligentes? Conozcamos las reglas del juego. ¿Queremos ser personas inteligentes? Conozcamos los mandamientos y cumplámoslos. ¿Queremos ser personas sabias? Busquemos siempre a Dios. Busquemos llenarnos de la presencia de Dios y que el Espíritu de Dios nos lleve a conocer lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Hay dos maneras, mi querido hermano, muy sencillas, tan sencillas que la gente no las practica, pero son tan sencillas, porque estamos acostumbrados a que nos compliquen la vida, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, que aquí, allá, liturgia, ritual, cuando son dos cosas muy sencillas. Simplemente cerrar nuestros ojitos, orar, ahí estamos hablando con Dios. Luego tomar la Biblia y empezar a leerla y dejar que Dios nos hable. Pero es que la Biblia no la va a poder interpretar, la interpreta solamente el magisterio, la interpreta aquí, la interpreta allá, y que hay que leer aquí, y hay que conocer de historia, de antropología, de lingüística, de ciencia bíblica. Y ni siquiera los que dicen eso han estudiado esos temas, ni saben qué es eso. Pero el propósito es que usted no lea la palabra de Dios, porque mientras nosotros no apartemos tiempo para estar en oración, para hablar con Dios, ni apartemos tiempo para abrir nuestras Biblias y que Dios nos hable, nunca vamos a crecer ni en inteligencia ni en sabiduría. Y que Dios nos ayude, mi querido hermano, para que podamos ser no solo inteligentes, sino sabios en el conocimiento de Cristo. Te damos las gracias, Señor, por este consejo que tú nos das de tu palabra. Ayúdanos. Perdónanos todas las veces que hemos cometido tantos errores porque nos faltó la sabiduría, Señor. Esa sabiduría que viene de ti. Perdónanos, Señor, porque fallamos tantas veces haciendo lo que nos daba la gana. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe siempre para poder hacer y cumplir lo que tu palabra enseña, para que tu Espíritu Santo, que es un Espíritu que nos ama, pueda venir a nosotros, habitar en nosotros, que podamos ser verdaderos templos de tu presencia, de tu Espíritu, y que tu Espíritu nos guíe siempre al conocimiento tuyo, que es el conocimiento de toda verdad. Gracias te damos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, por estar siempre pendiente del devocional. Recuerde visitar nuestra página web salvadormelara.com para que usted pueda tener acceso a este canal, poderse suscribir, tocar la campanita, comparta también estos devocionales para ayudar a otras personas. Si a alguien no le gustan los devocionales, no se moleste, esto no es para cualquiera, esto es solo para gente sabia e inteligente, como dice la palabra de Dios, porque aquí hablamos de la palabra de Dios y no todos la entienden, no todos tienen la sabiduría ni la inteligencia para entenderla, pero usted compártalos, a no ser que le digan que ya no se los comparta. Y pues esté siempre pendiente de poder seguir estudiando junto con nosotros. Si desea comunicarse, está nuestro botón de contacto en la página web. Y si desea colaborar con nuestro ministerio, también está el botón de PayPal. Muchas gracias y hasta el próximo devocional.